Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios, el capítulo número 6. 2 Corintios, capítulo número 6, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 18, en principio. Nos dice así la palabra del Señor: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Buscando un pensamiento para compartir con los hermanos en la cena del Señor del día de hoy. Llegué hasta este pasaje que, como todo lo de la palabra de Dios, tienen permanencia, tienen vigencia, tienen autoridad para seguir hablando al pueblo de Dios en el tiempo en que fue escrito, durante todos estos siglos en los cuales se predicó, se enseñó, y mucho más en este tiempo donde justamente el enemigo de nuestras almas intenta, bajo todo punto de vista, que todos los hijos de Dios, aunque sean salvados, sin embargo, sean vueltos a llevar este yugo de infidelidad, un yugo con los infieles. Ciertamente es una de las cosas que más daño hace a la congregación, y podríamos decirlo en todas las edades, desde pequeños, más notable aún todavía cuando el pequeño se va haciendo adolescente, va queriendo formar su vida y, aparecen todas estas suertes de tentaciones que tienen el propósito de que, aunque hemos sido hechos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y bien lo dice en el capítulo anterior, en el versículo 17 del capítulo número 5, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la realidad. Para todo aquel que ha vivido la experiencia o procura vivir esta experiencia de alcanzar a tener nueva vida en Cristo, la realidad es que lo que ofrece Cristo es absolutamente nuevo, en todos los órdenes, absolutamente en todos. Bajo esta expresión no queda nada librado a lo antiguo o a lo pasado que Dios quiera que permanezca vigente, actuante, de alguna manera en la vida de sus hijos. Bien lo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, abarca todo lo que una criatura puede traer al ser nueva. Y lo dice de esta manera, luego de estos dos puntos, que nos aclara
que luego de decir nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y en eso podemos incluir costumbres, formas de pensar, de actuar, cosas que traemos del pasado, formaciones, crianzas y un sinfín de cosas más, todo aquello que traemos del pasado. Las cosas viejas pasaron. Esto es algo en verdad importantísimo para toda alma, para que sea totalmente librado de cualquier cosa que quiera aprisionarlo o sujetarlo en una actitud de esclavitud o de vileza, pues las cosas viejas pasaron. Ese es el pensamiento de Dios. Así lo dice Pablo. El Señor lo describe en los Evangelios cuando habla y nos enseña que cuando Dios perdona las cosas, es como que los toma todo y los arroja al profundo de la mar. Y que ya nunca más se acuerda de lo que el hombre haya podido hacer antes de ese momento bendito y glorioso, cuando su corazón se inclinó, depuso su propia forma de pensar, de actuar, de mirar las cosas, y se entregó a ese mensaje divino de invitación que Cristo hace a las almas, a los jóvenes. Es todo nuevo, es todo nuevo. Y la realidad es que frente a esta obra nueva y perfecta de reconciliación, porque así lo viene relatando, de Dios con el hombre, con la mujer, con el joven, siempre aparecen estas luchas que inmediatamente se presentan. Y es decir, cuando el apóstol en el versículo 14 enseña con la misma autoridad que podía decir en el versículo 17 que todas las cosas son nuevas, acá nos advierte, nos enseña, nos amonesta a no juntarse en yugo con los infieles. Esto ha hecho daño en forma tremenda en muchas vidas, porque a pesar de que se sabe, se conoce ese texto, pero frente a la impaciencia que decíamos la otra vez en el campamento, al no poder esperar, al no buscar en el Señor, al buscar una solución inmediata a una situación, al buscar nosotros mismos el solucionar problemas, el querer mejorar una condición, puede ser económica, puede ser física, moral, puede ser una condición sentimental y tantas otras cosas. Bueno, es como que tenemos la astucia lamentable de acomodar las cosas y permitir que ese yugo sea puesto sobre nuestra cerviz. Un yugo de impiedad, un yugo que por lo tanto nos ha de tener en una condición ya no de libertad, pues el yugo justamente habla de ser uncido, unido a algo para estar con eso, unido. Para los que no lo saben, si es que alguno no lo sabe, otros sí lo saben, con mayor precisión tal vez que yo. Bueno, el yugo es un instrumento de trabajo donde se unían dos animales para tirar de un arado o de un carro. A veces se utilizaban varios yugos o varios animales, todos uncidos, depende de la carga que se quisiera usar, pero era para tenerlo ahí, unido. Y esto nos habla, queridos hermanos, mayores y jóvenes, que esto es algo muy peligroso, pues,
una vez que está en esa condición, es muy difícil personalmente salir de esa condición, que es una condición de trabajo, de esclavitud, pues Cristo nos hizo libres y nos hizo nuevas criaturas. Lo cierto es que uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo? Siendo nuevas criaturas, ¿podemos volver a ser uncidos con un yugo de servidumbre? Sí, la palabra sí lo dice, Pablo mismo lo advierte, a no perder la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver a caer bajo el yugo de servidumbre. Es decir, que tal yugo no nos hace perder la salvación, pero sí nos somete a una condición de esclavitud y de ya no poder movernos como podríamos movernos siendo hechos libres bajo el yugo de Jesucristo. Y me llamó la atención que en este pasaje utilizan varias cosas. El primero, comparándolo con la compañía. Porque, ¿qué compañía? Tiene la justicia con la injusticia. La compañía de andar juntos, compañeros. Y uno tiene que pensar, ¿qué compañía tiene? Creo que en el campamento se habló de esto, ¿no? Cuando hablamos de Santiago, ¿puede una fuente salir de ella agua amarga y agua dulce? Y no. ¿Y qué compañía puede tener un creyente? Un hijo de Dios que ha sido bendecido de tal manera de ser hecho una nueva criatura, hacerse compañero. Y este texto principalmente se lo utiliza para advertir, para enseñar, para librar a tantos jóvenes, especialmente del yugo de un noviazgo o de un matrimonio con una persona que de un espíritu distinto. Porque una cosa es el que fue hecho nueva criatura y otro es el que todavía sigue bajo ese yugo de servidumbre y preso en una condición de esclavitud y de condenación. Y esto es muy importante porque el enemigo de nuestras almas utiliza toda suerte de artilugios y de métodos. Voy a hacer un comentario que espero que se tome como corresponde, en el buen sentido de la palabra. Yo cada tanto miro una serie de conversaciones que se tienen, es del mundo, pero que está ubicado dentro de lo que se quiere ser lo tradicional y lo que corresponde, que el hombre sea el hombre con todos los roles que le corresponden y la mujer que sea mujer con todos los roles que le corresponden desde el punto de vista humano, para que la sociedad permanezca, perdure y funcione como corresponde. Y en este programa se suelen invitar a muchas mujeres jóvenes de tendencias feministas y otras con tendencias aún mucho más fuertes, ¿no? De una vida más promiscua, muy promiscua, y que la utilizan principalmente para hacerse de un dinero en este tiempo, pero hablamos de mucho dinero, utilizando las redes sociales y las distintas páginas que se abren. Y eso se lo comentaba a mi señora porque la verdad es la primera vez que yo escucho algo así, tan en forma descarada y abierta y sin ningún tipo de tapujos, pero que no deja de ser el pensamiento del enemigo de nuestras almas durante toda la historia. Por eso el Señor prohibía en el Antiguo Testamento la mistura, o que el pueblo de Israel se mezclara con los pueblos a los cuales era traspasado. Y le decían a una de estas mujeres jóvenes que, bueno, tenía todo un trabajo, entre comillas le llaman ellos,
de total promiscuidad y que lo vendía. Y le decía, pero tú ahora tienes 20 y a los 30 ¿qué vas a hacer? No, yo a los 30 pienso dejar esto y quiero tener una vida normal, quiero casarme, tener hijos y ya con una condición económica sólida. Y le decía, el conductor le decía, pero ¿y todo lo que has hecho antes, que eso queda? Porque si hay alguien que no olvide es Internet. ¿Qué vas a hacer con todo eso que está ahí? Bueno, dice, ¿y dónde vas a buscar marido? Porque cualquiera que te ha conocido así, difícilmente quiera formar una pareja, tener hijos, formar una familia respetable, ser reconocidos respetablemente, y aún los hijos. ¿Qué van a pensar de ti cuando sus compañeros traigan esos contenidos tuyos? Dice, bueno, pero buscaría, bueno, eso ya lo tengo pensado, dice. ¿Y dónde buscaría? Y en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? Sí, con hombres de las iglesias. Pero eso es un descaro, le dice. Sí, dice, pero es lícito. Si ellos quieren, pero y todo lo que... Bueno, ¿y cómo vas a hacer? Bueno, pero ellos tienen que perdonar. Así, ellos tienen que perdonar. Ese es el pensamiento. Si nunca lo había escuchado, a mí me dejó muy sorprendido porque es eso lo que tantas veces hablamos nosotros, del cuidado que deben tener los jóvenes y las jovencitas, y aún los creyentes mayores, especialmente cuando piensan que, bueno, tienen derecho a rehacer su vida. Bueno, cuánto cuidado hay que tener, porque no es solamente que el creyente se lo busca, vienen a las iglesias, tanto hombres como mujeres, a buscar de entre las jóvenes y los jóvenes candidatos de esa naturaleza, que tienen que tener la disposición de aceptar todo y perdonar. Y más aún todavía cuando hayan sido presos de ese yugo de servidumbre. Miren qué cosa. ¿Y cuántos creyentes, hablando de hombres y mujeres, han caído en ese yugo? ¿Qué compañía? Después, ¿qué vida se puede llegar a tener con tales cosas? Por eso la Biblia nos advierte antes de tiempo. En primer lugar, no es que estamos haciendo, como podríamos decir, discriminación de las personas, porque las almas que vienen a la iglesia, que reciban el Evangelio, que vengan a escuchar la palabra de Dios, pero que no vengan con ese interés de buscar lo que les conviene, porque después pasa normalmente, después que consiguen lo que quieren, media vuelta y se van. Eso tenemos que decirlo claramente, porque ya con 35 años casi de ministerio, y antes, muchos años antes todavía, de creyentes, se puede contar más que con los dedos la cantidad de tanto de hombres como mujeres que han caído bajo ese argumento. Y suele suceder. ¿Y cuánto cuidado tienen que tener? Y especialmente unos como otros. Para los que están en la iglesia, esperar en el Señor, darle el tiempo, apartarse de todas esas cosas, no esperar eso, tener cuidado, darle tiempo al Señor que se muestre y que muestre las cosas, porque lo vuelve a repetir. Qué compañía, qué comunión, la luz con las tinieblas, pensando que nosotros somos hijos de luz, para que podamos resplandecer en un mundo de tinieblas. Y semejante atadura, semejante mancha, semejante cosa, ¿cuánto impide esa luz? Hablamos del matrimonio, podemos hablar también de los negocios, de las ataduras. Siempre me acuerdo de esto, de un muchacho, le voy a decir un muchacho, no sé si decirle hermano, pero que había hecho manifestación de fe,
Y vino acá a la reunión, mucho tiempo, él y la mujer, y un día se acercó a contarme que estaba muy contento porque se había ampliado en su negocio, y le pregunté, pero ¿cómo ampliaste tu negocio? No, me hice socio con una persona que conocí. Bueno, yo lo escuché y después le leí este pasaje. Nunca más quiso compartir nada de su trabajo, ni me habló, y cuando pudo fue tomando distancia de eso. Hoy a eso o a esto le llamarían discurso de odio, ¿no? Cuando uno dice la verdad, porque es la verdad de la palabra de Dios que nos enseña primeramente a valorar el privilegio de haber sido hechos nuevas criaturas, de tener el privilegio de formar las cosas bien, que nos advierte de aquellas cosas de las cuales tenemos que apartarnos, y aún más de no, aún como dice el apóstol Pablo, aunque sean cosas lícitas, pero me meten debajo de potestad, porque nadie podrá decir, bueno, pero si están bien casados, es un negocio correcto, es todo legal, pero me pone debajo de su potestad, me pone debajo de su dominio. Y ya el creyente no tiene la libertad de poder andar y servir como Cristo quiere que sirva, como Cristo quiere que ande. Y ciertamente el que se asocia con Cristo, con toda seguridad, va a tener más éxito, aunque tenga pruebas y luchas, que aquel que se asocia con cualquiera del mundo. Esto lo contaba yo en el campamento de niñas, cuando estábamos en la rueda de los maestros, de las experiencias que uno ha vivido, y le comentaba a las maestras una conversación que había tenido con el hermano Juan Pedro Marino. No, Juan Pedro Marino no, Antonio Marino. Un hermano que donó muchísimas cosas para el Señor, propiedades, edificios, aún, y esto lo digo ya porque está en la presencia del Señor, no es para alabarlo, sino para reconocer. En este campamento me enteré que prácticamente la mitad de la quinta fue comprada gracias a la donación de nuestro hermano. La mitad de lo que costaba la quinta en ese momento. Entonces yo les comenté una experiencia que tuve con él cuando era jovencito, tal vez mucho más jóvenes, por ahí como Juan. ¿Y cuánto tenés, Juan? Ay, esa edad tenía. Yo quería ser rico a esa edad. Quería tener plata. Entonces, eran hermanos a los cuales uno podía acercarse, y con el respeto debido, por supuesto, pero acercarse y hablar y preguntarle. Yo me acerqué y le pregunté, dígame, don Marino, ¿cómo hizo para tener tanta plata? Deme la fórmula. Cualquier día que descaro, ¿no? Y preguntarle eso a un pastor. Me acuerdo que, vení Danielito, me dijo, me puso la mano así sobre el hombro, vamos que tengo que ir a buscar una cosa. Estábamos en un campamento. Dice, mirá, dice, si yo hice algo fue por gracia de Dios y porque puse a Cristo como mi socio. Todas mis cosas son de Él y Él es mi socio. No tengo socio. Y el Señor me prosperó. Eso solo me dijo. ¿Qué más necesitaba saber? Y me quedó. Bueno, el Señor no me dio la posibilidad de ser rico, pero qué enseñanza, ¿no? La de este hermano, que después hay testimonio de cientos de hermanos de la comunión y pueden decir que hay propiedades en la comunión que fueron ofrendadas por él. En Mar del Plata, La Granja, no sé, Las Flores. Bueno, Las Flores creo que viene por el hermano Poletti, era de la mamá de Arturo Poletti, la casa. Pero
misterio, en fin. Pero qué diferencia, ¿no? Cuando se pone a Cristo como socio para la compañía, para el concierto, la parte y la concordia. Acá lo utiliza todo para contraponer una cosa con otra. Pero sería interesante si todo esto nosotros, en vez de que sea contrario, sea a favor. ¿Qué concordia Cristo conmigo? ¿Qué compañía tiene Cristo conmigo? ¿O qué parte tiene Él conmigo? ¿O qué concierto tiene el Señor en mi vida? ¿Cuán distinta sería entonces el resultado? La exhortación a la santidad es salir del medio de ello. Salir, no dar lugar, no filtrar con el enemigo, no permitirle al corazón esas permisiones de galanteo y seducción que a veces le permitimos y de lo cual difícilmente salgamos sin quemarnos, sin lastimarnos y muchas veces aún si es que podemos salir. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos. Y hay muchos hermanos, o no tantos, otros están presenciando ahora o han presenciado la unión de un matrimonio creyente. Bueno, ojalá que pudiera ser así con todos ustedes, los jóvenes que están acá, que sea en Cristo, que la parte sea Cristo, que la compañía sea Cristo, que la concordia sea con Cristo, que el acuerdo sea con Cristo y el propósito sea apartarse de todo aquello que es inmundo y recibir a Cristo para que Él sea no solamente nuestro hermano mayor, sino que el Padre Celestial sea nuestro Padre y nosotros seamos hijos e hijas del Todopoderoso. Hermanos, tenemos estas promesas. Miren qué importante. Limpiémonos de toda inmundicia, de pensamiento, de corazón, de sentimientos, de pensamientos propios. Limpiémonos de la indiferencia al llamado del Señor a vivir de esta manera. Nunca va a ser equivocada la actitud que pueda tomar un creyente cuando lo pone en las manos del Señor y espera en el Señor. No importa el tiempo, no importa la edad. Algunos por segunda vez tal vez, pero hágalo en el Señor, hágalo en el Señor. Así dice el apóstol, hágalo en el Señor. Y perfeccione la santificación en el temor de Dios. Qué bendito, qué bendición, porque no sabemos lo que el Señor nos puede deparar. No quiere decir que todos van a ser pobres como soy yo. Se puede llegar a tener. Eso lo da el Señor. Pero hágase socio de Cristo. Ponga a Cristo como su consejero, como su compañero, como su amigo. No solamente en el aspecto material, sino también en lo sentimental, en las decisiones de su vida, en los negocios que va a poner. Pierda más tiempo orando y buscando la guía del Señor que tomando la decisión impulsiva de hacerlo porque todas las cosas están dadas. Bueno, Señor, todas las cosas están dadas. Acá están. ¿Qué hago? Y el Señor va a contestar. Y a veces, aunque estén todas las cosas dadas, la respuesta va a ser no. Y entonces, ¿qué haremos? Todas las respuestas dicen que sí. El Señor me dice que no. Bueno,
vamos por sí. Total, para cambiar hay tiempo. Cuidado. Hay cosas que no cambian más. Y recordemos el pensamiento de esa mujer. ¿Qué es lo que piensan de los cristianos, de los varones de la iglesia? Y bueno, ellos son cristianos, tienen que perdonar todo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y que el cristiano pise en ese palito. Y queridos hermanos, tales exhortaciones, tales enseñanzas que damos, dice el apóstol, admitidnos. ¿Admitidnos qué quiere decir? Recibirnos. Aceptarnos. Recíbanla. ¿Pues qué? Pues a nadie hemos injuriado, agraviado o ultrajado diciendo estas cosas. A nadie hemos corrompido. Si alguno se siente corrompido por este evangelio, bueno, vea qué clase de evangelio escucha. Y por último, a nadie hemos engañado. Siempre recuerdo un hermano que ya está en la presencia del Señor. Y cada tanto venía a quejarse de la esposa que tenía. Y es un hermano con el que yo, antes de casarse con él, tuve una conversación de 2 horas. Y que había anotado todos los puntos por los cuales no convenía, o por lo menos que tuviera en cuenta, qué le iban a suceder si se casaba. Rechazó todos los puntos y la conclusión final de él fue, bueno, la educación puede todo eso. La educación puede superar todo eso. Y estábamos acá, cuando todavía era el medio caño, sentado ahí donde están Marco y Romina, ¿sí? Y le dije, ¿vos te acordás todo lo que hablamos con vos antes de que te casaras? Sí, me acuerdo. Bueno, entonces, ¿de qué te quejas ahora? Ya está, tratá de orar, de respetar, de seguir. Y ves que con vos no se puede hablar. Se dio vuelta y se fue. Y nunca más quiso hablar conmigo tampoco. A nadie hemos engañado. Ni a jóvenes, ni a mayores, ni a niños. ¿Por qué? Porque esta es la palabra del Señor. Y aquel que lo dio todo por nosotros y nos puso para que nosotros seamos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué bendita y preciosa invitación. Pues el que se reconcilia plenamente con Dios tiene la garantía, si sigue estos pasos, de total, no sin luchas, pero sí de total bendición para una vida más en el tiempo en que vivimos. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.